el borrador final que le pusiste y Sí. sí tengo algunas observaciones. Ok. Bueno, la primera observación ya me la subsanaron, era sobre la curva de la bomba. Ya, está bien. O sea, si esa es la curva de la bomba, incluso yo vi la etiqueta, me parece bien. Tal vez la única observación que vi es que cuando en la etiqueta de la bomba, eso estaba. ¿Tú me lo enviaste a materia integradora o directamente de tu correo la foto de la etiqueta? Este está en el grupo de materia integradora. Déjeme buscar. Yo tengo aquí abierto. Allá. Ya, aquí está. Ajá. De hecho, la etiqueta de la bomba no menciona, o sea, aquí como que hay un error de la etiqueta. Eh, o sea, no es tan error, porque tú pones en la curva de la bomba son 3 puntos para poder hacer, el EPANEC no te soporta 2 puntos, sino que tiene que ser o un solo punto, o ingresas un solo punto, o ingresas tres, o ingresas más de tres, pero dos no te acepta como curva de la bomba. Y entonces si tú ves acá arriba en la etiqueta, esto es el caudal mínimo y el caudal máximo. Y acá tenemos la altura máxima y la altura mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el caudal vale 5 litros por minuto, la altura de la bomba es 32 metros. Por eso es que aquí pone altura máxima. Esta altura máxima no corresponde para el caudal cero, sino que Ok. corresponde para el caudal 5. Y cuando el caudal es de 33 litros por minuto, la altura es de 5. Por eso es que aquí pone también que el caudal Sí. máximo es este 33. Entonces, realmente la etiqueta de la bomba solamente nos da 2 puntos. ¿Cómo podemos solventar ese problema si en el EPANET, y voy a regresar al EPANET, espérate un ratito, y acá curvas, ya tú le habías puesto aquí 0,33 porque me imagino que tú como que asumiste, o sea, si el punto de aquí es 32, digamos que es 33 este de aquí. Entonces, no estamos seguros si realmente va a ser 33. Claro. Ahora, como el caudal de operación realmente va a estar trabajando es en este rango y no en este, el error realmente sería despreciable. O Ok. sea, por mí no habría problema que pongan aquí 33. Ahora, si yo quisiera ser más papista que el Papa, ¿qué es lo que haría? Yo trabajaría con estos 2 puntos de manera independiente y sacar una curva promedio. ¿A qué me refiero? Yo puedo poner aquí, añadir un nuevo punto, una nueva bomba, bomba 2, y entonces nomás pongo un punto. Entonces sabemos que cuando el caudal vale 5 litros por minuto, la altura va a ser 32 y automáticamente se me va a crear una curva. Ok. Ya. Entonces, con esta ecuación que está acá arriba, yo voy a generar cuál es el caudal, o sea, la altura máxima cuando el caudal vale cero. En este caso, cuando el caudal vale cero, la altura máxima es 42,67. Claro. Ya, eso por un lado. Ahora voy a generar otra bomba. La otra bomba sería aquí mismo, no necesito realmente generarla. Cuando el caudal vale 33, cuando el caudal vale 33, Sí. la altura Ya es deberíamos 5. llevarlo a litros por segundo, ¿no? En caso de que hiciéramos eso, o sea, Sí, hacer sí, dos curvas independientes. ahorita yo estoy así cometiendo un error porque debería ser litros por minuto, pero es para darles la idea. Suponiendo que esto sea litros por minuto, entonces yo pongo aquí 5 y entonces resulta que la altura de la bomba para esta situación es de cuando va el caudal vale de 0,667. Entonces, la otra alternativa sería hacer un promedio entre 6 y 42, pero el problema es, ahora sí voy a regresar a la primera curva, entre 6 y 32 me va a dar el primer punto para acá. O sea, era una idea que se me ocurría. Por lo tanto, por eso es que yo ya después pensando, dije, bueno, está bien que Melania haya puesto 33 de cero, solamente para forzar a que el EPANET Genere la curva, claro. nos genere la curva, porque si yo quito ese punto, va a generar una línea recta y va a salir aquí ecuación no válida. Ujú. Entonces, está bien, estoy de acuerdo con la curva de bombeo, pero con Chévere. lo que no estoy de acuerdo son en la manera como tú has distribuido las tuberías y los puntos. A ver, Ya. primero que nada, esta línea que está acá abajo, que sería la de la válvula, válvula 11, no tiene tanto sentido ponerla, que básicamente es esta parte blanca, ¿verdad? Donde Ajá, tengo el sí. botón. Ya, esta línea realmente
no va a funcionar cuando esté funcionando el sistema. Esto solamente es purga, cuando yo quiero hacer la limpieza del sistema. O sea, Ajá. cuando ustedes vayan a querer medir lo que quieran medir, esto siempre va a estar cerrado. Y como siempre va a estar cerrado, da lo mismo que lo tengas o no lo tengas, entonces yo diría que lo saquen. Ok, Esta tubería perfecto. no tiene sentido. Incluso, o sea, lo que yo hice fue que como el panel nos permite decidir si las válvulas están abiertas o cerradas, esa válvula siempre se mantiene cerrada. Ah, claro, o sea, tú estás, sí, ¿verdad? Que esto, tú pones aquí como condición inicial Ajá. cerrada, está bien, o sea, yo no digo que está mal, pero de repente el dejarla ahí y si en algún momento dado esto lo muestras como pantallazo inicial en la presentación de la tesis, la primera pregunta es, oye, ¿para qué sirve esto de aquí? Claro. O sea, estás tratando de minimizar las preguntas que te hagan. Ok, Que la puedes contestar, sí, pero mientras menos información que no incida en el resultado yo le dé a la audiencia, mejor para mí. Yo, no, perfecto. yo sé que no debería decirles esto, pero son trucos que uno tiene cuando da cierta información. O sea, porque ¿qué pasa? Que lo has hecho bien, no digo que lo has hecho mal, pero a veces viene, te pregunta, tú le contestas y comienzas a generar más preguntas y más preguntas y más preguntas y llega un punto en que no sabes qué contestar y al final Ajá, terminas quedando mal tú. claro. Entonces, preferible es no dar información, a no ser que cuando la gente vea, porque vas a presentar esta foto, alguien sí te puede preguntar eso, pero lo que tú puedes decir es que como esa válvula siempre pasó cerrada, no tenía sentido ponerla en la simulación del programa porque no está funcionando. Simplemente eso, punto. Ya. Listo. Lo otro es, y aquí en el gráfico no está tan claro porque no se ve, este es el tubo, no es manguera, es tubo, ¿verdad? Lo que está Sí. debajo del codo. Ya, Ujú. este tubo llega hasta un nivel, pero no está sumergido dentro del nivel de agua cuando se está recirculando. No, no, no está sumergido. Ya, entonces la distancia, esto es lo que le llamas chorro, debe tener la misma distancia que hay entre la elevación del punto 10 y la elevación del punto 1. O sea, si yo voy aquí, la elevación en el punto 1, y todas las mediciones le hicieron con respecto al mesón, ¿verdad? Este es mi Z igual cero, ¿correcto? Tomé la tubería de abajo, justo la que Yo tiene le, la unión universal como punto cero. esta que está aquí, la blanca, La tubería de PVC, como tal. ¿cuál No sé, tubería? puedo rayar, no sé si puedo rayar, déjeme ver. No, no creo que, no sé, mira si puedes hacer. Sí, este de aquí es mi eje de referencia. Ya, pero tú lo ves el rayado, pero yo no. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Tomaron como referencia esta parte, esta tubería acá. Ajá. No, o sea, tenga en mente que esta tubería está inclinada. O sea, a simple vista se ve que está inclinada. Ok, Cuando tú pones que ese Z igual cero, es un error. ok, Más preciso es que el Z sea con respecto al mesón, que en teoría no tiene imperfecciones, es una superficie totalmente lisa. ok. Entonces corrige eso. Pero asumiendo que ustedes hubieran hecho eso, yo veo aquí que el Z en el punto 10 es 41 centímetros, 41,8 centímetros. Y el Z, el Z de 1, que es el reservorio, es el nivel del agua, es 41,5 centímetros. O sea que quiere decir que hay 3 milímetros de diferencia entre el nivel 10 y el nivel del agua en el tanque, ¿correcto? Sí, es que el tubo es bastante pequeñito, Espérate un entonces, ratito que me está llamando mi hijo. Un ya, ratitito. ok, déjame ponerlo todo. Este, eh, entonces, si yo tengo 41,8 acá arriba y 41,5 acá arriba, acá abajo, eso involucra que yo tengo 3 milímetros de altura de chorro, y tú pones aquí longitud 0,054. Ok, Entonces, por eso es importante definir bien esas alturas. Bueno, ahora tienes que corregirla con respecto al nivel de este piso. sí, Lanzas una vertical, bueno, obviamente que va a ser al ojo. La mejor manera es medir con una regla desde el piso hasta el borde del tanque y del borde del tanque bajar con la regla de la del otro lado hasta donde esté el nivel del agua. La diferencia de las dos distancias viene a ser esa altura del agua, del nivel de agua en el tanque. Y lo mismo se debería hacer con el tubo que está aquí. 3 milímetros de diferencia realmente me parece poquísimo. Por eso, hasta ese punto, ¿hasta qué punto la manguera estaba besando literalmente el nivel del agua? ok.
Ya, esa es una. Comencemos desde el reservorio hacia abajo. Desde el reservorio hacia abajo, me imagino que el punto 3 es el codo que está aquí, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, tenemos, supuestamente tú ya anexaste los coeficientes de pérdidas menores, ¿verdad? Ujú, sí. Ya. Entonces, antes de ir a los coeficientes de pérdida menores, ustedes han puesto aquí un diámetro de 25.4 milímetros. Ujú. ¿De dónde sacaron ese valor? El diámetro, yo vi, bueno, había unas tablas que indican, de acuerdo al material, que están en el libro de White, y ahí yo tomé plástico, porque como Ya, es ya, no, no, PVC, no. A ver, espérate un ratito. En el laboratorio ustedes fueron con un vernier y midieron el diámetro de estas tuberías. ah, no, las tomamos teóricas. Entonces ahí ya hay otro error. Ok. Porque primero que nada, Jonathan, ¿de qué diámetro les dijo que se trataban estas tuberías? Ah, no, ¿No les perdón, dieron? estoy confundida. Sí, las tuberías son de 1 pulgada, entonces lo que hice fue Ya, la conversión. ya, pero espérate un ratito. Cuando Jonathan te dice, espérate un ratito. Cuando Jonathan te dice, o de repente ves marcadas en las tuberías, de pronto a veces sabe haber aquí unos números o incluso en los accesorios puede estar 1 pulgada, eso es lo que se conoce como diámetro nominal de la tubería. Y entonces, en el EPANEC yo necesito meter los diámetros internos. El diámetro nominal es algo parecido al diámetro interno, pero no necesariamente el diámetro interno. Entonces, yo en la materia de fenómenos de transporte de momentum, en algún momento yo les di esta página de Wikipedia. Esta página de aquí, Nominal Pipe Size, tú pones en Google Earth, y entonces aquí aparece una tabla, más abajito está, esta de aquí, en que el diámetro de 1 pulgada en el sistema inglés, que es el diámetro nominal, es 1. En el sistema internacional no es 25.4, sino que es 25. Se refiere a 25 milímetros, aunque el diámetro nominal como tal es adimensional. Entonces, ¿cuál es el diámetro interno? Por eso es importante que vayan con un vernier. Miden el diámetro externo, que es esta columna que está aquí. Lo que está sin paréntesis es pulgadas, lo que está con paréntesis es milímetros. Entonces, habría que ver si realmente esas tuberías tienen un diámetro externo aproximadamente igual a los 33.40 milímetros. Ok. Pero ¿cuál es el diámetro interno? Eso de pronto habría que preguntarle a Jonathan, o de repente en la misma tubería está marcada qué schedule tiene. El schedule es como otra identificación de las tuberías que va en función de la presión que aguante. El estándar, y me imagino que ese es el estándar para lo que escogió Jonathan, es el schedule 40. Entonces, si yo voy a schedule 40 y lo cruzo asumiendo que esté bien, que sea 1 pulgada de diámetro nominal, el espesor, lo que está aquí en esta sección de la tabla, es el espesor, entre paréntesis en milímetros, es 3.38 milímetros. Como yo tengo un espesor de un lado y espesor del otro lado, entonces si resto 3340 menos 3.38 y menos 3.38, ese se debería ser el diámetro interno que yo debería colocar en todo el sistema de tuberías si es que el diámetro nominal es 1 pulgada. ¿Sí me cachaste, Melanie y Kevin? Ajá, entonces, no serían los 25 que la misma tabla me marca como diámetro nominal, sino los valores de resta una vez que yo conozco los diámetros internos. Claro, sí, Ok. pero para comprobar, primero tienen que ir y medir con el vernier si realmente el diámetro externo corresponde aproximadamente pues, a ese diámetro nominal de 1 pulgada. Ok. Es posible que incluso en la tubería, porque yo veo en la foto que aquí hay como o sea, hay una etiqueta en la tubería, aquí hay unas etiquetas, yo no sé qué digan la etiqueta porque la foto no es de alta resolución, pero de pronto hay información ahí. Entonces, aquí lo que hay que corregir en toda la corrida
es cambiarle, en vez de poner 25.4 sería el diámetro interno que de verdad va a tener esta tubería. Ya, siguiendo con eso por un lado. Vamos con los coeficientes de pérdida menores. En los coeficientes de pérdidas menores, de nuevo, pueden usarlos del libro. O sea, Ujú, si es el diámetro de 1 pulgada nominal y el libro está como diámetro nominal en el libro, la tabla, entonces si tienes un codo aquí de 90 grados, vas y es un codo roscado. Todos estos codos son roscados, ujú. no son codos soldados, no son codos embutidos. Entonces, si todos los codos son roscados, vas a la tabla respectiva y obtienes el valor. Dejen ver, yo tengo por aquí ese dato. Por aquí tengo. Aquí están las pérdidas menores. Estos son los valores que saqué yo del libro. Tenemos codo roscado de 90, codo roscado de 45. Aquí, bueno, acá está. Esta es la tabla de Rigo. El codo regular roscado, que es esta columna de aquí, es 1.5. Y entonces, tú acá le has puesto 2 porque me imagino que es aquí tenemos una entrada abrupta, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. 0.5 1.5 de... más 5 vale Ajá. 2 y entonces está bien. Ya, ok. Vamos al siguiente tramo entre el codo y el otro codo, porque aquí va a haber otro codo. Aquí parece que hay una unión roscada. No, me parece que no, porque no la consideré ese día. Pero, o sea, deja ver, yo tengo la foto en más grande, la que me enviaste. Yo tengo un video también que le hice al sistema porque hay con tantas conexiones Ah, que no, es tiene. una T. Esta es una T, aquí hay una T y aquí hay un codo. Esa Ya, T y es esta es la la tubería. que, esa Ese T es es el la que tramo de divide tubería. para el tramo de la bomba. Ya, sí, entonces esta es una T, pero como esta tubería blanca, o sea, donde está la válvula, no la vamos a considerar, podemos asumir que este es otro codo. Entonces, el coeficiente de pérdida de este codo tienes que decidir si lo pones en esta tubería o si lo pones en esta tubería, pero no lo puedes duplicar. Claro, Entonces, tú en la siguiente tubería, en esta tubería de acá, le has puesto 1.5, o sea que le has asignado el codo a esta. sí. Y en el lado de acá, yo Está tengo hasta en- el otro codo, yo tengo, has puesto 1.8. Entonces, tú estás poniendo el codo de acá en esta tubería de aquí, ¿verdad? a ver, espérame. Lo que, Este ese codo de ahí donde yo es tengo el el cursor. de la Unión Universal. Sí, pero la unión universal no es 1.8. La unión universal me parece, no está, ese es el problema que no está en la tabla del libro como unión, pero yo en algún momento dado les mandé, cuando hicieron el proyecto de materia integradora, espérense un ratito, ¿Recuerdo dónde fue que vi? es Ah, es 0.08, el de una Unión Universal. 0,08. Ah, Si no me acuerdo si era 0,05 o 0,08. La válvula de bola creo que es 0,05. no, es 0.08, aquí lo tengo. Bien. Ya, 0,08. Entonces aquí ya, por ejemplo, podría haber un error, porque si tú dices que, o sea, mira, este codo se lo asignaste a esta tubería, este codo se lo asignaste a esta tubería, este codo de lo que estoy viendo se lo estás asignando a esta tubería. Ujú, Estamos diciendo que el codo, si es 1 pulgada, el coeficiente es 1.5. Y si tú dices que este es 0,08, ¿verdad? sí. Entonces sería
la suma 1,58 y tú has puesto aquí 1.8. 1,8, Ok. pero has puesto aquí un nudo. Entonces, Ujú. yo te recomendaría que todo esto sea una sola tubería y elimines este nudo, Ok. porque ya lo estás poniendo, a no ser que quieras la presión ahí, pero para esta tesis solo queremos presión en estos dos puntos de arriba, que son los sensores de presión. Eso es Ujú. nuestro interés, Ok. para ver si estamos haciendo bien el modelo. Entonces, yo diría que Pero, mandes una disculpe, sola tubería que tiene como coeficientes de pérdida menores el codo que está aquí a la izquierda, más la unión universal que daría 1,58. Y le Ok. quitas ese, porque acá creo que le pusiste 0,18, entonces ya no sé de dónde salió ese 0,18 y este 1,8 de acá. O sea, cada vez tienes más valores, porque la idea al Ujú. final es sumar todos los coeficientes de pérdida menores y que deben sumar la suma individual de esos coeficientes. O sea, yo voy sumando cuánto he puesto de coeficiente de pérdida en cada tubería y si la suma es superior o menor a la suma individual de cada uno de los accesorios, quiere decir que Que me confundí. duplicaste o te faltó. Esa es una manera de comprobar que pusiste lo que es. A Ok. ver, seguimos con la tubería que va hacia arriba, la vertical. En la vertical hay un cambio de dirección, evidentemente, y entonces aquí tú pones un pérdida de coeficiente 3, pero si el codo sigue siendo el mismo, o sea, sería 1,5. Me, pa- yo también me hice bolas, creo, entre tanta cosa. Ahí sumé el 1.5 de ese codo Es y del que, otro claro, o codo. sea, es que es fácil confundirse. Por eso es importante hacer una suma final. O sea, de todos esos valores que tú has puesto independientemente en cada tubería, irlos anotando en una hoja electrónica y después al final los sumas y mira ya, ahora sí, ¿cuántos codos tengo? Suponiendo que tenga 10 codos. Esos 10 codos me representan en total tantos coeficientes. Si la suma de todos los accesorios me da mayor de lo que he puesto en todas las tuberías, evidentemente que he estado sobredimensionando las pérdidas menores. Ok. Ya, ahí llegamos a la bomba y mira que todavía no he chequeado las elevaciones. Aparentemente, bueno, como tú has puesto elevación cero porque han tomado esta tubería, pero debería ser hasta el piso. Ahí van a tener que corregir todas las Sí. elevaciones ya a partir de ahí. Tienes a la entrada de la bomba, que es ese codo, la salida de la bomba, estás poniendo que la salida de la bomba está a la misma altura y es falso. Si tú coges el eje de la bomba, la entrada está aquí, la salida está un poquito más arriba. Ok. Entonces, eso involucra que este nudo 12 debería tener una elevación ligeramente mayor a la elevación que tiene este que está acá, que es la entrada de la bomba. Ok. De ahí subimos en vertical. Y de nuevo, una manera de comprobar las longitudes es que la diferencia de elevación, por ejemplo, entre el nudo 6 y el nudo 12, esa diferencia de elevación debe coincidir con la longitud que le estoy poniendo a la tubería. Si tú dices que aquí es 0,257, entonces, si yo resto, Se me fue el laptop. Déjame que me cargue. perdón, Espera un segundo, es que se me fue el laptop. ya, yo te espero. Mm, ya, ahí. Ahora sí. Ya, si aquí dice que la elevación en el nudo 6 es 42 centímetros Ujú. y la elevación en el nudo 12 es 16,3, la diferencia entre 42 y vamos a ponerlo aquí, vamos a verificar. Está arriba, mi. 42 menos 16,3 es 25,7. Veamos si la longitud es la misma. Ya, está bien. Ese chequeo debes hacerlo en todas las longitudes, con excepción de las longitudes horizontales. Porque, por ejemplo, si están en la misma línea, no puedo hacer diferencia de elevación, me va a dar cero. Ahora, ¿cómo mides la longitud? Las longitudes se miden desde el centro del accesorio. O sea, la elevación y la longitud tiene que ser en el centro del accesorio. Aquí en el caso de la entrada sería hasta el inicio de la rosca, que sería más o menos donde tengo el cursor. Entonces, esa es otra cosa importante que hay que hacer. Sigamos. En la siguiente tenemos la tubería con la válvula. Y es verdad que tenemos, lo que tú has hecho no está mal, y hasta qué punto yo quiero que esta válvula esté representada en el EPANEC, porque yo la puedo representar directamente o la pongo como un accesorio más, o sea, como un coeficiente de pérdida menor y lanzo toda la longitud desde 6 hasta 8 y me olvido de los nudos
13 y 14. Entonces, tú, por ejemplo, aquí has puesto una válvula FCB y entonces yo voy a poner ahorita los tipos de válvula y creo que es la válvula que no es la correcta. Voy a poner FNF1 y me sale el manual de ayuda. Y entonces dice, FCB es una válvula para controlar flujo. Y entonces, si yo voy a controlar el flujo, que es verdad, puedo controlar el flujo abriendo o cerrando, el setting que está aquí significa caudal. Ok. Entonces, eh, como ustedes no saben, o sea, totalmente abierta, aquí el setting debería ser el caudal que no lo conozco porque todavía no he corrido el EPANET, no sé qué Ujú, caudal va a haber ahí. ujú, Ahora, yo puedo, en función del caudal que pase pues, completamente abierta, hago que me dé la tubería. Por ejemplo, ahorita si yo corro el programa, hago clic aquí, en la misma válvula, dice que hay un caudal de punto 39. Entonces yo podría poner aquí punto 39, es cuando está completamente abierta. Y si quiero yo ir reduciendo, o sea, cerrando poco a poco, yo voy limitando ese setting. Entonces, pero como es poco incierto, o sea, no sabemos finalmente qué resultado es preferible usar otro tipo de válvula aquí, si es que quieren usar válvula. Y ese otro tipo de válvula es la más TCB, delgado. esta de aquí, Ujú, la TCB. Porque la TCB en el setting nosotros ponemos el coeficiente de pérdida menor que representa esa válvula cuando está completamente abierta o cuando está completamente cerrada, que sería una coeficiente de pérdida infinito. Entonces, si yo pongo TCB aquí está bien hacer una válvula de bola, ujú. es de bola, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, y la válvula de bola, el coeficiente de pérdida menor es 0,05. Entonces, puedo poner aquí 0,05. Pero si no quiero poner válvula, entonces mando toda la longitud desde 6 hasta 8. Ya me elimino todo esto y a esa tubería le pongo como coeficiente de pérdida menor 0,05. Ok, mejor. Ya, Tiene más sentido. tiene más sentido. Pero, por ejemplo, aquí, de nuevo, o sea, estás duplicando los coeficientes, porque aquí me has puesto 1,8 y me imagino que parte de ese 1,8 es el codo de 90 grados que está aquí. Ujú, sí. Ese codo de 90 grados es 1,5. Entonces, ese 1,5 se lo vas a colocar o a la tubería anterior o se lo colocas a la tubería posterior. Y entonces aquí en la tubería posterior pues tenemos otra válvula. Ya voy a hablar de esa válvula. Veamos del otro lado. Tú tienes acá una tubería en donde también has puesto 1,8. Entonces, Eh, como que, A mí me y confundía porque como cuando uno representa la válvula se generan dos nodos por default. Por un momento claro, es que tienes que pensé poner los nodos, que pero eran dos tuberías distintas, entonces dije, bueno, oh, no, cada tubería espera, debería tener espérate. el valor. O sea, está bien lo que has hecho, pero de repente la asignación de los coeficientes de pérdidas menores está mal. Ok. Yo no digo que esté mal poner una válvula aquí, se puede poner, pero si ya estás poniendo, o sea, vas a ponerle el 0,05 en la válvula como válvula TCP, todavía tienes pérdidas menores que incluir. Por ejemplo, aquí tengo yo una T y en la T se producen al mismo tiempo dos pérdidas menores y eso se lo ve en el libro. Cuando yo voy a T están las pérdidas de hacer un poco más grande. Ah, ya sé. ¿Se acuerda que hace un ratito no sabíamos de dónde salía ese 1.8? Ese T, ese 1.8 es porque El estoy branch viendo que flow. el branch flow, ajá, se Sí, supone que es cuando el correcto. O sea, agua hace un cambio de dirección brusco. Y ya, como correcto. O sea, teníamos una pulgada, claro, para poder entenderlo mejor, el branch flow es lo que viene por la pata de la T. ujú, En cambio, el line flow es lo que se produce en este sentido. O sea, si voy de nuevo a las pérdidas, el 1,8 se lo asigno a esta tubería de acá y el otro valor que viene a ser 0,90 se lo asigno a la tubería que está subiendo. O sea que es a esta tubería de acá. ok. Ya, entonces, como tú tienes, vamos a poner solamente una tubería, entonces sería 1,8 más 0,05, quedaría 1,85. Ya, ¿Es 0,05 o 0,5? Eso no me acuerdo. una De la... preguntita. Déjeme rayar. Ya, mi consulta es, yo ahorita voy a hacer lo que usted nos indica y voy a hacer una sola línea, pero
mi duda radica, y ahorita ya que mostró la tabla y me acordé de que era lo que había hecho, el 1.8 de este lado yo lo puse por esta T, y el Claro, 1.8 del otro la T que lado, está aquí, la T ajá, que lo está puse aquí. por la T de la otra esquina. Esto no es una T, esto es un codo. Ay, sí, un codo, que estoy hablando cosas. Ya, entonces ahora que yo hago Ya, una entonces, sola línea, entonces ahora vas a hacer una sola línea, sería 1.8 más, no me acuerdo si es 0.5 o 0,05, más 1.5 sería el coeficiente de pérdida menor asignado acá. ok, ya, eso quería saber. Ya, pero, aquí viene un pero. Después del codo tenemos una tubería, ¿verdad? ¿O es una Sí. manguera? Es que es como, es una manguera, pero es como un poquito más rígida, entonces no sabíamos si Ya. ponerlo como tubería o manguera. Y es posible que el diámetro, o sea, habría que ver, porque es flexible, me imagino, se la puede doblar, ¿verdad? Ujú. Ya. Entonces ahí sí pueden medirle el diámetro interno, o sea, incluso pueden sacar el tanque este y ahí van a poder medir el diámetro interno. Y ese diámetro interno es el que ustedes utilizarían para esta tubería. La pueden considerar como tubería. Eso involucra que yo todavía no pongo esta válvula, porque aquí para definir la recirculación sí necesito una válvula. Y esa válvula debe ser necesariamente, como ustedes habían puesto aquí, tipo PSB. Está bien todo esto de aquí, pero sí es recomendable poner ese pedazo de tubería aquí con esa longitud, porque esa longitud no aparece aquí. O sea, el programa da a entender que el chorro está saliendo desde arriba, cuando realmente el chorro sale más abajo. Ok, Entonces, aquí faltaría ese tramo de tubería, ver si el diámetro interno es más o menos parecido al otro, déjenlo como que si fuera tubería de PVC y pueden lidiar con el mismo coeficiente de rugosidad que es 0,0015. Sí, no hay problema. Pero si hace falta esa tubería, entonces eso involucra que hay que crear otro nodo más abajo y ese otro nodo debe tener la elevación, la misma elevación que el nodo 10. O sea, estos dos nodos que van a estar conectando la válvula deben tener exactamente la misma elevación. Si ustedes han puesto 0,418 y confirman que realmente está, bueno, van a cambiarlo porque es con respecto al piso, con respecto al mesón. Pero esos dos nodos van a tener exactamente la misma evaluación. Y eso involucra que el nodo 10 es un nodo hipotético. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conectar una válvula que no existe, pero que es la trampa que le hacemos al programa para indicarle que está saliendo a la atmósfera. O sea, literalmente cuando yo pongo que la válvula es PCB, es que la presión se va a reducir a cero, o sea, a una atmósfera de presión manométrica. Y entonces, literalmente le estoy indicando al programa que sí, está saliendo a la atmósfera, pero no a cualquier atmósfera, porque tengo que recircularla. Y esa agua de recirculación se la conecta evidentemente con esta tubería que le van a llamar chorro. Entonces, hasta ahí estarían los cambios que deberían hacer. Veamos más arriba. ¿Alguna ese, pregunta? sí, me confundí un poco ahí. Lo que usted, era para saber si lo estoy entendiendo bien, usted nos dice que primero veamos el diámetro de esa tubería que es la que Sí, esta de acá hace que abajo el que no se agua entre logra a distinguir. nuestro reservorio. Si Ajá. esa es igual a la de las otras tuberías, no sería necesario poner el nodo. No, igual hay que poner, o sea que sea igual o sea diferente de diámetro, esta es una tubería. Ujú. Entonces eso involucra que además del nodo 8 yo voy a tener que poner un nodo intermedio entre el 8 y 10 para definir esa tubería, de que va a tener una cierta longitud. Ok, eso sería antes de la válvula, un nodo Antes adicional. de la válvula, sí, antes de la válvula. Y ese Y la nodo longitud de intermedio, 8 a ese nuevo nodo debería ser la longitud de ese pedacito de tubería, de ¿cierto? ese pedacito, Ok, correcto, ahí ya me quedó ya. claro. Gracias. Y ese nodo intermedio, que no sé si será 9, no sé si tendrán 9 en otro lado, pongámosle que sea 9, ese nodo intermedio va a tener la misma elevación que el nodo 10, que ustedes ahorita en este momento dicen que es 41.8. Suponiendo que sea verdad, pues el nodo 9 también tendrá 0,41.8, porque físicamente no existe un tramo de tubería entre esos dos nodos. Es simplemente el engaño informático para que el EPANET simule una descarga a la atmósfera, porque está saliendo a la atmósfera. Y por eso es que aquí debe haber una válvula que se llama válvula PSB. Esta sí Ujú. debe existir. Es una válvula hipotética cuya presión final
PSB significa válvula sostenedora de presión. Entonces, me va a sostener la presión a cero. Por eso es que cuando corran el programa, justo el punto 10 va a tener presión cero. ¿Ok? Ok. Ya, vamos para arriba. En la parte de arriba, pues obviamente aquí tenemos una T, pero es una T que no funciona como T, es un codo realmente. Entonces aquí lo pueden asumir como codo, tú has puesto aquí 1.8, de hecho no sería 1. O sea, sería la suma, a ver, veamos, aquí hay un coeficiente de esta T está mandando un coeficiente de pérdida menor en línea, ahí tenemos Sí, me 0.90, confundí, era el 0,90. Ajá. ya. Pero acá, o sea, tú estás sumando los dos 0.90, pero Sí. eso es cuando funciona como T. Ahorita está funcionando como codo. Ok. Entonces, como está funcionando como tu codo, sería 0.90 más 1.5. Ok. Ya, pero no para ahí. Tú has puesto este tramito de tubería, que está bien. Ahí hay un tramito de tubería que de acuerdo a lo que ustedes midieron es 2 centímetros. Sí, Correcto. sí, Pero si mediste de centro a centro, o sea, aquí está el centro de la tubería y el accesorio termina aquí. Hay no, dos no lo medí centímetros. así. Ah, entonces Tengo que corregirlo. tienes que Ajá. corregir la distancia. Ya. Entonces, aquí viene un reductor de 1 pulgada a otro diámetro, que ya no es 1 pulgada. Si te das cuenta, todas las tuberías que, como tubería o como accesorio, son más pequeños que estas que están acá. Ujú. Toda esa línea es de media. Ya. De nuevo, es media pulgada, pero en accesorios sí puedes poner diámetro nominal de 1 a 0,5. Yo creo que tengo un cálculo aquí cuando los accesorios son abruptos o son graduales. En el caso de los accesorios abruptos, parece que lo tengo más acá. Ya, en una contracción abrupta, sí, sí, que podría ser el caso, pero realmente, ya les explico, yo pongo aquí 1, acá pongo 0,5 y entonces el valor de K aproximadamente debería ser 0,315, el K de esa reducción abrupta. El problema es que no es abrupta, el problema es que puede ser una reducción gradual. El caso de la reducción gradual, hay un gráfico en el libro que he tratado de representarlo por acá. Sí, yo traté de representarlo. En las reducciones graduales se aplica esta fórmula que está aquí. El problema es que no tenemos en esas reducciones la presión antes y la presión después del accesorio. La velocidad la podemos tener y con esto podríamos más o menos calcular el K de ese accesorio. Entonces, con los datos que están en el libro, yo he asumido, creo que CP es igual a cero y más o menos yo tendría en función de la relación D sobre D. El problema es que la relación D sobre D de 1 a 1,5, sí, hay una ventaja, es 0,5. Entonces, si D sobre D es 0,5, sería la línea roja y se podría aplicar esta ecuación. En función, y aquí de nuevo, todo esto es relativo, yo tendría que ver con qué ángulo, porque es como que si fuera un cono. Si te das cuenta aquí en el accesorio, como que si yo tuviera un cono, Ujú. más o menos se ve una curvatura. De repente con la foto es mucho más fácil verlo. Sí, aquí se ve. Se ve un cono y en el libro presentan este cono. Cuando yo tengo este cono, literalmente yo tengo una reducción gradual. Y entonces esa reducción gradual en función, o sea, no conozco el ángulo. La idea de conocer el ángulo y si se pudiera es transar una horizontal aquí y con esa horizontal medir esta línea, cuál es el ángulo de esta línea con respecto a esa horizontal. Entonces en el libro lo que dan es valores, cómo va variando ese ángulo, 10 grados, 15 grados, 23 grados, 30 grados, 40 grados, 60 grados. Y entonces, si te das cuenta, cuando vale 60 grados, el valor, este creo que es el valor de K. Más o menos para una relación D sobre D es 0,6, 0,7, que es lo máximo. Entonces,
aquí va a haber una incertidumbre y eso lo podemos ir calibrando cuando se mide finalmente las presiones. Podríamos asumir que es el promedio de todo esto, o sea, 0,66, 0,67 para esa, bueno, esta es expansión, eso es para expansión. Para reducción gradual sería, ¿dónde está? Contracción abrupta, expansión gradual. No, hay otra tabla en el libro que no la tengo aquí. Deja abrir el libro. Libro de texto. Acá está. Y vamos a ir a... Tú sí tienes este libro contigo, ¿no? Sí, Allá. Vamos al índice, al capítulo 6, minor losses. Estas son las expansiones abruptas que no sería el caso. O sea, aparentemente podría yo asumir como esto, pero esto no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro? Para una contracción gradual, que sería algo parecido a... Esto es para una expansión gradual. Esto es para una expansión gradual, que no es el caso tampoco, pero sí la contracción gradual sería esto. O sea que mi coeficiente de pérdida podemos coger como lado crítico 0,07. Entonces, en este pedacito de tubería, que serían 2, 3 centímetros, yo debería colocar, primero que nada, el codo ya lo pusiste acá, en la tubería acá. Del otro lado, como codo ya no iría. Entonces, lo único valor que podría ir es esta reducción gradual. ok. Ya, ahora, continuemos de aquí para acá. Este dorado es el medidor de caudales, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, lo que tú podrías hacer es poner, a ver, tal como está aquí, tu medidor de caudales no está aquí. no, No lo has puesto, tomé como, es que lo hacer tomaste todo como ese una tramo de tubería. arriba se me hizo bastante difícil, me tomó mucho tiempo entenderlo. Yo traté de representarlo tal cual, por eso incluso les puse nombre. Se supone que ese medidor de flujo está, según yo debería ser un nodo, pero No, después, no, no, a ver, espérate un ratito. El problema es que si yo lo pongo como nodo, por ejemplo, hago clic aquí, el nodo no me mide los caudales. Los únicos que te representan, porque lo amarillo son los resultados, lo único que te representa caudales son las tuberías. Entonces, está bien colocarlo como tubería. ok, Está bien. Entonces, la idea es que cuando el medidor de caudales te registre algo, debería registrarte este valor, que sería 0,18 litros por segundo, en este momento el resultado que está dando. Y ahí comparas qué error hay entre lo que mide el caudal versus lo que mide el simulador. Entonces, está bien que lo hayas puesto como tubería. Y entonces, si lo pones como tubería, lo que podrías hacer es, y aquí viene el sensor de presión, que sería este que está acá. ujú, Yo diría que entre esta unión que está aquí, entre este punto que está aquí y este punto que está acá, manda una sola tubería. O ok, sea, perfecto. entre este punto y este punto, una sola tubería. Y esa Mm, sola tubería va a tener dos pérdidas menores. La primera pérdida menor va a ser esta unión universal, porque es una rosca que está enroscada al sensor de caudal, ¿verdad? Yo lo tomé como que fuera un expansor, A ver, yo no sé si realmente sube el diámetro. Para mí lo que es... sí, Jonathan les dio las características de este medidor de caudales, o sea, qué no. diámetro tiene, ese tipo de cosas. No, pero Pregúntenle a él, sí Jonathan. él lo mencionó que eran expansores también. Él nos dijo que ya después Este de de ese aquí y este de último acá. expansor Ah, cambiaba ya, todo a ya. Sí, medio. o sea, sí se ve que como que este de aquí tiene más diámetro que la tubería que está acá, y por eso aquí hay un cambio de diámetro de este lado y un cambio de diámetro de este lado. Mm, Ya. Entonces, estos serían expansores. A ver, del lado de acá sería un expansor,
porque cambia de un diámetro pequeño y va a un diámetro más grande. Y por eso es importante saber cuál es el diámetro interno de este medidor de caudal. Porque puede ser que el diámetro interno sea el mismo que la tubería que está acá. ¿Y por qué han puesto un expansor? Porque la rosca es más grande, nada más. Ok. Pero el flujo mantiene el mismo diámetro a lo largo de toda esta tubería, aparentemente. Ok. Entonces, sí es importante saber cuál es el diámetro interno. Si el diámetro interno es un poquito más grande que el diámetro interno que estamos viendo del lado de acá, sí, sería un expansor de este lado y del otro lado sería una contracción gradual. Ya no es expansor, estás contrayendo el diámetro otra vez a este diámetro que está aquí, que tú dices Ok. que es de media pulgada. Sí, ahí ya me Ya. quedó más claro. Entonces, decimos que va una tubería desde este punto, porque cambió el diámetro, hasta este otro punto donde tenemos nuestro primer sensor de presión. Y entonces en medio vamos a tener dos pérdidas de carga menor. Este que vendría a ser un expansor gradual y este que sería un expansor, una contracción gradual. Y entonces, para el caso del expansor gradual, regreso al libro y es importante guiarte con el libro. Para los expansores graduales sería este. Y entonces vamos a asumir la condición más crítica, porque aquí de nuevo viene el ángulo que no lo estamos midiendo, es un poco complicado medirlo. Entonces podemos considerar que este es el valor de pérdida menor más crítico y cogemos esto para un ángulo, porque es un ángulo, es 2 tetas esto de aquí. Entonces estamos hablando que tiene 40 grados de inclinación de la parte inclinada con respecto a la horizontal. Entonces, acuérdate del gráfico, esto está en la página 373, 374. Ahí puedes ir directo. Ok. Ya, espérate un ratito que estoy atendiendo otra cosa. Ya. Bien, regresemos al gráfico del panel. Ahora, ¿qué pasa en este otro tramo? En este otro tramo, esta es la válvula, ¿verdad? La que quieren Sí, medir finalmente, la parte de controles automáticos. Ingeniero, eso yo quisiera comentarle algo que estaba conversando con el ingeniero Calle y también con el ingeniero Morales. De hecho, Ya. el día lunes o miércoles me quedó el ingeniero Morales en comunicarme qué día sería. Me comenta que realmente la idea de la parte del control es que sea en la corriente de reciclo, o sea, en la corriente más abajo. En la práctica, de manera sencilla de O sea, explicarlo, estamos hablando acá. no, en la. Déjame ver si puedo rayar. ¿Dónde tengo aquí la opción? Opciones. Es en la de abajo, entonces, acá abajo. No, en la de arribita. En la de arribita, ahí está. En La esta. corriente ahí, ya. El mismo sistema que está arriba, hay que colocarlo ahí. O sea, esta válvula se la debería replicar acá. Correcto. Obviamente con los materiales que. Ya sí, o sea, de alguna manera, o sea, ¿cuál sería la idea? Que si esta válvula se cierra, la de acá se abre o las dos van a estar abiertas. Ya, o sea, en ese caso, como le digo, me explica, bueno, tengo que conversar eso bien con el ingeniero Morales, de que una idea era de que el circuito que está, digamos, en la parte superior, esté, digamos, digamos, en esa corriente. O sea, casi el mismo sistema, una válvula, los sensores y un medidor de flujo. Ya, pero o sea, ¿cuál es la idea o sea, eso definan bien con Andrés, porque ya, yo tengo igual una válvula acá abajo que es manual. Eh, y un poco lo que se quiere saber, tengan en mente, y la idea que tú tenías de que son tuberías en paralelo, sí, son tuberías en paralelo, es que viene un cierto caudal por aquí, Sí. parte del caudal se viene por acá, si las dos válvulas están abiertas, parte del caudal se viene para acá arriba. Si yo cierro esta válvula, todo el caudal pues se iría para acá. Si yo cierro esta válvula, todo el caudal se iría para acá. Entonces, la idea un poco es explicar esa situación o en algún momento dado específicamente yo quiero que pase un específico caudal por este lado y otro específico caudal por este lado y entonces en función de eso ustedes van
a diseñar los controles automáticos para que o sea, logre un grado de apertura en cada válvula para que entregue el caudal que tenga que entregar. Así es la idea, ¿no? Sí, Sí, ya, Ya. entonces yo, era ingeniero, yo ya para el día lunes o miércoles le comento cuál es digamos, con este caso hablando con el ingeniero Morales, ya con el tema del control, si realmente se trabajaría igual a válvula arriba o se colocaría, digamos, el control en la corriente. Yo le digo la de reciclo porque está retornando otra vez al reservorio. Porque realmente lo que se hace en la práctica, digamos, en la parte de procesos, es que primero, cuando se va a empezar el proceso, siempre se tiene cerrada la válvula de arriba y la válvula de reciclo que vaya circulando agua para darnos exactamente condiciones estacionarias. Y luego automáticamente se cierra la válvula de abajo y se abre la de arriba. Pero muy rara vez ocurre de que las dos válvulas estén abiertas al mismo tiempo. Sí, sí, esa parte sí la entiendo. O sea, bueno, van a estar abiertas solamente por propósitos demostrativos. Incluso el EPANET. Una de las ventajas que tiene el EPANET es que tú, como hiciste con la válvula de acá arriba, yo dice, ahora quiero cerrar esta válvula para ver qué pasa con los caudales. Y el EPANET te va a hacer eso. Entonces, lo que no puede hacer el EPANET es decir, yo quiero abrirla a 10 grados de apertura. Eso no se puede meter ahí de manera directa, pero sí se puede meter, o sea, si yo selecciono la válvula correcta, por ejemplo acá, y de repente, Melanie, de pronto no es necesario eliminar esta válvula porque ustedes van a jugar con eso. Lo que sí se puede hacer es no ponerle FSB, sino como les decía, le pongo TCB y yo voy modificando el coeficiente de pérdida que representa esa válvula. O sea, en función del grado de apertura, mientras más esté cerrada, el coeficiente de pérdida va a ser mayor. Mientras este, más esté Andrés, abierta, sí. disculpe, es que siento que nos vemos por otro lado. Eh, es que la idea que teníamos incluso con Jonathan es que nosotros íbamos a hacer dos EPANET. El inicial, que es el sistema que está ahora así tal cual, y luego presentaríamos un EPANET con los cambios que se le va a hacer al equipo. Ah, no, sí, o sea, estoy de acuerdo. Entonces, No, pero entonces, a lo que voy es que si tú quieres simular, porque el EPANET no tiene eso de los grados de apertura. En claro, cambio, si tú te vas por otro programa, que creo que es el que quiere utilizar Andrés, de pronto sí puedes simular ese grado de apertura para saber, si yo abro 10 grados, el caudal va a ser tanto. En eso se basan los controles automáticos. Entonces, por eso el EPANET debe ser utilizado netamente como un programa referencial. Es el primer paso. claro, claro. Ya el programa definitivo, sí, A lo que sí. voy es que después de lo que hablamos hace un momento, considero yo que sería tal vez un poco mejor dejar la tubería únicamente como usted indicó y no la Ah, válvula ya, de sin presión válvula. 14. Ajá, para ya en el segundo panel que haríamos ya una vez las intervenciones, ahí poner recién una válvula. No Ya, sé ok. qué le Sí, parece. sí, está bien, está bien. Pero, o sea, entonces eso involucraría que entre el sensor uno y el sensor 2 debe haber una tubería y le quitas la válvula. Sí, es que justo íbamos a esa parte cuando Kevin habló, entonces no sé qué seguiría ahí, Eh, porque eso me está explicando. Está bien, o sea, me parece chévere, o sea, de ver cómo es el impacto del uso de un simulador con respecto a otro, porque finalmente un simulador, un modelo matemático se aproxima a la realidad, pero no es la realidad. Ujú. Y entonces, mientras más ustedes puedan ver esta etapa inicial, bueno, cómo se comportan los caudales, cómo se comporta la presión, me parece bien. Ahora, regresando a esta otra parte, mi idea sería un poco que haya un punto aquí y un punto en el sensor de presión y lanzar toda la longitud. Y cuando corra el programa, pues ya me va a dar el caudal que lo comparan con el caudal que registraron en el sensor. No se sorprendan si el porcentaje de error puede ser alto. Y ese porcentaje de error básicamente se va a basar en incertidumbres del sistema. Por ejemplo, puede haber incertidumbre aquí en todo este tramo, finalmente si hay un diámetro constante o no, y qué diámetro interno tiene. Esa es la primera incertidumbre. La segunda incertidumbre que tenemos es que como sabemos que todo es PVC aparentemente, le estamos poniendo esta rugosidad, que es la del libro. Y no necesariamente es la rugosidad exacta de ese material que estamos usando en ese momento. El material puede ya tener algunos años en el laboratorio, estoy exagerando,
y a medida que envejece el material se vuelve más rugoso. Entonces, cuando yo quiero calibrar para que el modelo me entregue más o menos la misma respuesta de caudal, yo comienzo es primero verificando los coeficientes. Bueno, primero la rugosidad, como todo es más fácil por aquí, porque todo es el mismo material, voy a probar con 0,016, voy a comprobar como 0,020 y ahí veo qué tanto me acerco al caudal que me está entregando el sensor. Si todavía estoy alejado, entonces comienzo a jugar con los coeficientes que ingresé en cada tubería. Pero tampoco, la idea tampoco es que quiero hacer que sea exactamente igual el caudal, porque eso sería, en el mundo de la modelación se llama sobreparametrización. O sea, estoy, como dice, engañando a la máquina, estoy poniendo coeficientes de pérdidas que no son realistas, pero que sin embargo me da el caudal que yo quiero obtener. Tampoco es así. Entonces, se pueden jugar con estas dos cosas de aquí. Y incluso uno podría jugar también un poco con el diámetro interno, pero el diámetro interno está más fijado a la condición que yo pueda físicamente medir. Fíjense que ni la rugosidad ni el coeficiente de pérdida menor físicamente ustedes lo van a poder medir. Son incertidumbres que involucran estos dos parámetros y hay en cada tubería. Entonces, literalmente la incertidumbre se va sumando y al final por eso es que, si ustedes se acuerdan del banco de tuberías cuando hicieron fenómeno de transporte momentum, Kevin, tú hiciste en virtual, o sea, tú no lo hiciste en el laboratorio de operaciones militares, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, No. tú no pudiste vivirlo. Tú, Melanie, Sí, yo sí, hace mucho tiempo atrás. ya, pero sí metiste mano en el laboratorio, en el banco de tuberías. Claro, Ya, entonces, si te acuerdas, el resultado que te daba el banco de tuberías no necesariamente era el resultado que uno obtenía usando el EPANEC, y era básicamente por esto. Por eso yo en clase les decía, no se asusten si los porcentajes de error pueden ser un poco altos. Y es básicamente por todas esas incertidumbres que conocemos. Entonces, hasta aquí, hasta el primer punto de presión, una tubería con un coeficiente de expansión gradual y un coeficiente de contracción gradual. ok, Aquí tenemos una T, pero que realmente no actúa como T, entonces podemos ponerla como una unión. Creo que tú la has ok. puesto como T y tienes 1,8, me imagino aquí. Tienes pérdida de coeficiente 0,04. ¿De dónde sacaste ese 0,04? Ese es el de la Unión Universal. Ah, ya, ok. Ujú. Bien. Aquí, como una primera prueba, sí, de repente mándale la tubería entre el sensor 1 y el sensor 2 y la válvula la tratas como un coeficiente de pérdida menor, asumiendo que no hay reducción de diámetro. Aparentemente pudiera ser, o sea, si se dan cuenta, como que aquí el diámetro es más pequeño, aquí el diámetro es más grande, no sé, eso ya viene, la válvula sí mismo debe tener un manual que diga cuál es el diámetro interno de flujo y trabajan con ese diámetro interno de flujo. Si ven que el diámetro interno de flujo es más pequeño que el diámetro nominal de, por ejemplo, este codo que dicen que es de media pulgada, pues sí, de pronto va a haber una contracción o una expansión gradual. En este punto, pues asimismo hay una longitud entre la parte central del sensor contra la parte central de este otro sensor. Aquí tendríamos esta longitud. A Ok, continuación, aparentemente hay un pedacito de tubería, podrían considerarlo como un solo codo, o de repente este pedacito de tubería lo ponen o simplemente se lo añaden al otro lado, cosa que el codo está conectado directamente a esta T. Y entonces en este codo aplicamos lo mismo que hacemos en el otro. Acuérdense que aquí necesitaba crear otro punto. mm, O sea, aquí debe haber una longitud y esa longitud corresponde a toda esta manguera hasta donde llegue. ok, Y entonces se hace exactamente lo mismo, creamos un punto intermedio y ese punto intermedio debería tener la misma elevación que tenga este de aquí. Y esta elevación va a estar en función, por ejemplo, acá arriba yo tengo una elevación de 0,48 centímetros. Acá abajo yo tengo una elevación de 0,45. O sea que involucra que son 3 centímetros de longitud y aquí yo veo más de 3 centímetros de longitud. es La que manguera. estaba yo considerando, no sé si aquí se logra apreciar, pero aquí hay como un pedacito de, o sea, algo que permite que se conecte la manguera. Sí, aquí hay una tubería y han embonado una manguera en esa Ajá, tubería. yo estaba Entonces, considerando este pedacito porque este es el pedacito.
Ajá, más abajo que está la conexión larga, esta conexión larga se supone que es la representación de la manguera, o yo quise verlo así. Ya, Entonces, por entonces, pero el eso, sistema, ¿cómo va a funcionar? ¿Sin la manguera o con la manguera? es que creo que podría funcionar, según yo, con la O sea, manguera, porque ese día incluso que nosotros corrimos el equipo para ver que la bomba funcionara, ahora, utilizamos ¿la la manguera. manguera termina arriba de la superficie del agua o se introduce en el agua? O sea, es una conexión sumergida. Sí se introduce, de lo que recuerdo. Entonces, eso puede tener implicaciones en el sentido de que sí, yo podría poner, ya no hay chorro, ahí ya no hay chorro porque físicamente yo tengo una manguera o una tubería y esa tubería incluso si se introduce por debajo, la elevación de la descarga de la tubería va a estar por debajo del nivel del agua. Y el EPANET lo va a simular, pero hay que tener en mente eso. Entonces, yo no sé si en esa parte nunca me he topado con un ejercicio de ese tipo, si sería necesario colocar, si va a pasar eso, si va a descargar como con una válvula hipotética. De repente se podría poner una válvula FCB, pero como yo tengo el nivel de agua aquí y la manguera está por acá, hay una presión que sería la altura de agua entre el nivel de agua y la boca de la manguera. Y entonces la válvula FCB, o sea, esta válvula que está aquí, ya no sería sostenida a cero, sino la presión que yo calcule de esa diferencia de altura, o sea, la presión de agua que va a haber entre el nivel de agua y la boca de la manguera. Se podría jugar con eso. Entonces ahí ya el EPANEX sabe que está en una descarga sumergida. Me confundí un poco. A ver, deja ver si te lo dibujo. Espérate un ratito. Voy a dejar de compartir para que vean la pizarra. Okay. Ingeniero, verá, con respecto al tema de la manguera, ya, por lo que estuvimos ese día con el ingeniero Calle, se supone que esa manguera va conectada en teoría a otro proceso, pero debido a que como esa manguera por el momento no va conectado a ningún lado y obviamente no tiene a dónde desembocar, se la coloco otra vez dentro Del tanque. del tanque para que tenga dónde llegar otra vez. Pero de ahí esa manguera iría Podríamos conectada no a tomar otro la manguera y sistema. seguir considerando chorro, sería yo. Sí, o sea, lo pueden hacer, o sea, ahorita vamos a representar lo que en la actualidad está pasando. Ok, Si tú quieres conectarlo a otro lado, será otra representación diferente a la del panel. O sea, el EPANET te entrega lo que tú le indiques. El EPANET no adivina qué vas a hacer con esa manguera. Entonces, si quieres hacer algo con esa manguera, eh, vas a tener que indicárselo al EPANET. Bien. Mirar la cámara para que puedan ver la pizarra. O sea, yo en este instante, sí pueden distinguir bien la pizarra, ¿no? Sí. Ya. ingeniero. Yo tengo este tubo que puede estar en dos condiciones. La una es que esto es aire y entonces el chorro viene y cae acá. Entonces, yo aquí pongo una válvula hipotética que me va a decir que está descargando a la atmósfera. Entonces aquí mi PSB va a ser, la presión va a ser igual a cero. Va a sostener a una presión atmosférica manométrica cero. Y esto sería la altura del chorro, que sería la diferencia de altura entre este punto y este punto de aquí. Ese viene a ser la longitud de esa tubería hipotética que la voy a llamar chorro. La situación que está pasando ahorita, según lo que me indica Melina y me indicas tú, Kevin, es esto. Yo tengo esto, aquí sale un tramito de tubería y eso está conectado a una manguera y el nivel del agua está así. ¿Sí o no? ¿Estoy interpretando bien o estoy interpretando mal en esta de acá?
Sí, ingeniero. Ya. Entonces, aquí no va a descargar a la atmósfera. ¿Por qué no va a descargar a la atmósfera? Porque aquí hay una altura de agua que representa la presión del agua en este punto. Entonces, la diferencia de altura entre esto y esto me va a dar una altura que multiplicado por gamma, mi PSB ya no va a tener igual a cero. No, esto ya no va a ser igual a cero, sino lo que represente esa presión, para vencer esa presión. O sea, se podría volver a poner aquí PSB y de esa manera, pues, correr el panel diciendo que es una descarga sumergida. Ahora, para lo que el propósito de su tesis, ya, hasta ahí todo bien, lo que Jonathan quiere, a futuro, etcétera. Pero el propósito de su tesis, según lo que yo entiendo, de hecho Andrés tiene más conocimiento en eso, es que ustedes quieren ver cómo hacen controles para la válvula que está arriba. Entonces, y obviamente también la otra válvula que está por acá abajo. Entonces, ¿necesitan o no necesitan esta manguera? Es la pregunta. Para su tesis. No, no la necesitamos. O sea, Entonces podrían sacar. como le digo, podríamos quedarnos incluso como chor, o lo que le decíamos a Kevin es podríamos incluso cortar la manguera para no tener ese problema de que la manguera O se sea, desvanece. no cortan la manguera porque por alguna razón, como bien dice Kevin, Jonathan la puso ahí. Pero para propósitos de la tesis, bueno, a futuro quiere conectarlo a otro lado. Chévere, no hay problema. O sea, van a haber dos reactores. Entonces, uno manda para a este y la otra manda a la de acá. Pero ahorita no están haciendo eso. Ujú. Entonces, igual, o sea, es una propuesta que yo hago, discútanlo con Andrés, discútanlo con Jonathan, pero a mi criterio, la manguera para el tema específico de su tesis no tiene sentido. Y entonces pueden desconectarla porque se ve en el dibujo, ya viendo el laboratorio, se ve que se puede desconectar Mm. fácilmente y manejan todo el sistema pues sin esta manguera y determinan pues las mismas características. Igual van a tener que poner ese tubito que ya lo tienes puesto en el lado de acá, hasta ahí, y pones la válvula pues en esta parte de acá. Que es como actualmente está el EPANET, solo que faltaría un nodo, ¿verdad? Sí, solo faltaría un nodo, Ok, correcto. perfecto, Ya, entendidísimo. ¿alguna consulta, pregunta, Kevin? Quiero que los dos estén totalmente de acuerdo, porque el trabajo es conjunto, es solamente el de Melanie. No te quedes callado, Kevin. No, Yo sé yo que no estás tengo callado. ninguna duda, ingeniero. Sí, Solamente, dime. cierto ingeniero, también quería mostrarle el tema del modelado, al menos de las ecuaciones que he Lo planteado. que tú me enseñaste el día jueves fue, ¿no? Sí, El correcto. papel. Ya. Y que yo te dije que está bien que lo consideres como tubería en paralelo, que me parece muy bien. ¿Querías añadir algo más al respecto? No adicional aparte de eso. Solamente que quería, bueno, mostrarle más o menos cómo quedaría. Al final me quedaron un sistema de tres ecuaciones, porque hice el primer tramo desde... ¿Quieres Ok, presentarlo? Sí, ingeniero, sí. antes de que nos vayamos a la parte de modelado, ¿puede compartir por última vez el EPANET? Es que quiero hacerle una pregunta ya para saber si está bien, porque de aquí ya lo corrijo y ya se lo mandaríamos. A ver, dime. A ver, entonces solo para saber si entendí correctamente, voy a rayar. Eh, ya, a ver. Aquí yo tenemos esta unión que no vamos a considerarla como T, sino codo. Luego Un vendría codo, sí. una manguera completa, perdón, no como T, sino como codo. Esta, esta tubería sería El hasta, sensor de presión uno. ajá, hasta el sensor de presión uno. No, Luego no, no, vendría, no, 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 no. Perdón, no, está mal. Tú la consideras, o sea, el siguiente punto sería donde está esta contracción gradual. Cuando hay cambio de diámetro, forzosamente tienes que poner un punto, o sea, un ok, nodo. perfecto. Entonces aquí habría un punto que sería sí, reductor, Sí, expansor, correcto. ya. Y luego esta tubería que está aquí sería hasta el sensor de presión, hasta el primer sensor de presión. Sí, sí, Luego correcto. vendría otra tubería y aquí finalmente vendría este codo, ¿cierto? Sí, sí. O Ok, sea, tienes un nodo donde está el sensor de presión 2 y de ahí del sensor de presión 2, este,
pones la tubería hacia abajo, ese pedacito de tubería hacia abajo, y entonces el codo lo puedes asignar a ese pedacito de tubería allá abajo. O sea, en vertical. O sea, en el sensor de presión, o coges ese pedacito de tubería horizontal que has puesto justo ahí donde yo estoy poniendo el cursor, Ujú. o en su defecto, no consideras ese pedacito de tubería, sino que todo lo mandas verticalmente. Que sería quedarme con este dibujo que yo estoy haciendo, ¿no? Ponerle ese pedacito de tubería, sumárselo aquí, que sería en la representación actual este pedazo, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Ok, ya, eso es lo que voy a hacer. Me parece Ya, más. cualquier cosa, cuando ya lo tengas listo, me lo envíes y si yo tengo una observación adicional, te lo puedo responder, pero creo que ya han captado bastante Sí. bien todo. Ah, una cosa adicional. Ajá. El coeficiente de pérdida menor de esta contracción gradual, a veces es preferible mandarlo, ese coeficiente a la tubería de menor diámetro porque o sea, es más crítico. O sea, acuérdense que el valor K se lo multiplica por la velocidad, pero tengan en mente que en este tramo de tubería la velocidad va a ser mayor y en este otro tramo de tubería la velocidad va a ser menor. Entonces, el mismo libro indica que debería yo anexar, cuando hay esos cambios de diámetro, ese coeficiente de pérdida menor a la tubería que tiene menos diámetro. Ya. Y O sea puede. que sería la suma de uno, 2 y 3 coeficientes de pérdida. Mm, O sea, tenemos una contracción gradual, acá tenemos un expansor, acá tenemos otra vez otra contracción, y si quieres anexarle la unión a esta tubería, también se la puedes anexar, cosa que en esta otra tubería le anexaría solamente la unión de esta hacia acá. pero si usted indica que es del diámetro menor, igual se le asignaría a esta tubería de acá que pareciera tener un mayor diámetro. Es que eso es lo que primero hay que comprobar, si Mm, realmente tiene un diámetro mayor. Me da la impresión que las roscas son más grandes y por eso tuvieron que utilizar esta unión roscada que tiene más diámetro de este lado para adaptarlo a la rosca. ok, Pero el diámetro interno a la final es el mismo. ok, No lo perfecto. sabemos. O sea, por eso es importante que hablen con Jonathan y ver hasta qué punto la caja, el manual, qué sé yo, la descripción de cuál es el diámetro nominal, en el peor de los casos, o interno de este medidor de flujo. Ok, para la parte de los diámetros, esta parte aún me confunde un poco. Los diámetros que iban a ingresar en el EPANET eran los diámetros internos. Internos, internos, sí, Ok, pero es para tener una idea, porque a veces si tú coges un accesorio no te dicen cuál es el diámetro interno, simplemente te marcan el diámetro nominal. ajá, Bueno, si tienes el accesorio a la mano con un vernier, puedes saber el diámetro interno, pero si está conectado, a no ser que lo desconecten, y ya físicamente ver la parte interna qué diámetro tiene. ok, listo, Bien, listo. Ya creo que me quedó un poco más claro. ya, ¿tú quieres compartir algo, Kevin? Sí, ingeniero, quería mostrar. eh, Ya, mira si puedes compartir o tienes que pedirme permiso, no sé, siempre el Zoom ahorita me da. le envié la solicitud, ingeniero, para por compartir. Ya, ya te la di. Ya, déjeme ver. Ya, aquí está el Word. Deme un momentito. Ahorita se tiene que estar cargando esto. ¿Se puede observar la pantalla? Está en proceso. Ya, ahora sí. Ya, perfecto, ingeniero. Mire, ahorita aquí yo con un programa dibujé un poco más o menos el sistema. Obviamente aquí, ya como nos comentó ahorita, se va a quitar esta válvula, ¿no? Que no tiene. En el caso tuyo, o sea, porque eso va a ir como parte del documento de tesis, podrías dejarlo, pero resaltas en el texto que necesita, no se la va a analizar porque la mayor parte del tiempo, o sea, durante la operación no funciona, o sea, literalmente es como que si no existiera la tubería. Ya, A ya, no perfecto, ser que ingeniero. Andrés o Jonathan también quieran modelar eso, que es diferente. Yo cuando conversé con ellos me dijeron hasta ese momento que no era necesario porque esta pasa cerrada la corriente de Ya, flujo. entonces simplemente o la borras o indicas en el texto que como pasa cerrada ya en el análisis en sí, es como que si no existiera. Ya,
Ya, perfecto, ingeniero. Entonces, bueno, el análisis se hizo primero desde un punto uno, que es más o menos aquí en un El nivel nivel del agua, sí. del nivel del agua del tanque, hasta este punto número 2, que es donde empieza el punto yo le digo punto de división, donde está esa T. Ya, hay que mencionar que yo intenté como que darle cierta tridimensionalidad, pero prácticamente como usted observó, este codo que está aquí casi está al nivel de esta T, que Sí, o yo sea, cuando quieres hacer un análisis sencillo, la parte tridimensional es mejor no tocarla porque puedes ponerlo más complejo. Entonces puedes hacer como que si fueran dos dimensiones y se acabó el problema. ya listo, ingeniero, perfecto. Entonces, bueno, lo que hice aquí, un ratito, ¿qué pasó? Acá está. Ya, control más Z. Ya, ahora sí. Bueno, entonces hice el análisis desde el punto uno hasta el punto 2, donde tenemos pues la siguiente ecuación, presión uno sobre gamma más la velocidad uno al cuadrado sobre los de la gravedad, más ese punto de referencia en Z, A más, ver, el punto uno estaría en la superficie del reservorio, ¿verdad? sí, Ya, aquí, ok, está bien. sí. Ya, y bueno, como obviamente aquí está cruzando la bomba, pues le coloqué aquí el término de la bomba. Y en el punto 2 que es el que se encuentra acá, aquí antes de que ocurra la división del sistema, tenemos la presión 2, prácticamente el término de la velocidad, la de la posición, y estos términos que están aquí, que yo los he colocado de la siguiente manera. Estas son las pérdidas. La pérdida H sub F representan las pérdidas de la tubería y H sub M representan los accesorios, que están denotados por los K. ¿Ok? Y bueno, entonces lo que hice yo fue darle una nueva reestructuración a la ecuación y nos quedaría esta ecuacióncita que está aquí. Ya, Obviamente, pero ten en mente que tal como tú lo estás dibujando, P1 vale cero, porque es sí, absceso. Y B1 también vale cero. sí, las velocidades. O sea, todavía no reemplazó, digamos, Ya, la ok, parte está bien, está bien. numérica para dejar como que algo más general y ya después colocar asumiendo o asunciones de qué es lo que se va a considerar como cero. Por ejemplo, aquí la velocidad en uno es igual a cero, por lo que Es el nivel de la ajá, superficie del agua que no va a correcto. cambiar. Sí, entonces eso ya se eliminaría, sino que quise dejarlo al menos generalizado por el momento lo mejor que se pueda. Ya. Ahora, lo que sucede en el punto 2 es que aquí hay una división. Entonces, por el momento yo lo escribí así. El punto 2 va a tener una división o un ramal, por así decirlo, que es el punto 3 y otro ramal que es en el punto 4, ¿no? Entonces, por continuidad, el caudal en 2 tiene que ser igual al 3 y La al de suma de los dos caudales, correcto. correcto. Sí, ahora, en este caso, por aquí indiqué como las salidas en el punto 3 y en el punto cuando tienen una atmósfera de presión, se trabajará el sistema como que fuera en paralelo, ¿no? Claro, o Entonces, sea que las pérdidas de carga siguen siendo las mismas en una tubería con respecto a la otra. correcto. Entonces, bueno, lo primero que hice yo fue hacer el análisis del punto 2 al punto 3 que es prácticamente, un ratito, me confundo un poco escribir en Word. Ya, el punto 2 al punto 3 es prácticamente este trayectito, este que está Sí, aquí. sí, correcto. Ya, entonces en ese trayecto solamente tenemos prácticamente, aquí hacemos otra vez el balance energético, donde está la presión, está la velocidad, la posición Claro, en el punto P3 2. sería cero y la velocidad 2 y en 3 serían la misma. Correcto. Y Z2 y Z3, bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque el Z3 estaría ya en la descarga, o sea, estaría más abajo, si hay un diferencial de altura entre Z2 y Z3. Sí, de hecho eso, bueno, lo Es sé la eso tubería, porque el está un tubito poquito que más abajo sale, por ese codo. sí, y es que hay un tubito que hasta llegar hasta antes del reservorio, entonces sí, tu Z3 va a estar más abajo que el Z2. Ya, ya, perfecto. Entonces el ZT lo bajé un poquito más acá. Entonces, ya. Ahora, obviamente, como aquí no, de este trayecto no existe bomba, solamente las pérdidas podrían ser o por los accesorios o también por la propia tubería. Entonces, Sí, por por la eso fricción, he correcto. colocado. Correcto, listo. Ahora, en el balance energético, ahora del punto 2 al punto Bueno, 4 espérate, sí, sí, no, tienes razón, yo iba a decir otra tontería, pero no, tienes razón. ya. Ahora, del punto 2 al punto 4 que sería este trayectito, déjeme qué color es adecuado. Bueno, este amarillito voy a usar, que sería de aquí para acá. Bueno, cuando hice el modelo todavía
recuerdo, pero voy a confirmar bien ese dato, el tema de la manguera no era relevante. Ahora Eh, tienes que considerarlo, pero mira que sí, aquí es un poco diferente a la línea celeste, porque aquí tienes dos diámetros diferentes. Entonces involucra que la velocidad en 2 no va a ser igual a la velocidad en 4. No se van a ujú, cancelar. correcto. Los diámetros ahí son... Y entonces también cuando quieres aplicar pérdidas por fricción y pérdidas menores, vas a tener que dividirlas en dos partes. Las pérdidas por fricción que corresponden al diámetro de 1 pulgada y las pérdidas por fricción que corresponden al diámetro de media pulgada. Y asimismo los accesorios que corresponden a 1 pulgada y los Sí. accesorios que corresponden a media pulgada, De hecho, porque las por eso velocidades van a cambiar. justamente lo generalicé como una sumatoria, dependiendo del diámetro y obviamente va a tener su diferente pérdida. Claro, pero en esa sumatoria, o sea, al ser diferente que el caso anterior, en el caso anterior las velocidades no cambiaban. Tú Ajá, puedes sacar la velocidad como factor común, pero en este caso literalmente se forman dos grupos. sí, sí, lo bueno, dos grupos de velocidad. Dos grupos de velocidad. Hay un momento cuando hay que trabajar. Ya. Entonces, bueno, al menos algebraicamente, tenemos del punto 2 al punto 4 nos queda pues la relación de la presión, la velocidad, la posición. En el punto, y aquí estaría el punto 4 que sería la presión, la relación de velocidad, la posición, y obviamente aquí las pérdidas, que bueno, como tiene que ingeniero hay que tener mucho cuidado porque aquí va a haber una diferencia en las velocidades, pero al menos en este espacio, algebraicamente hablando, nos quedaría así la ecuación, ¿correcto? Sí, Ya, ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? Como horitas, bueno, ya le voy a explicar qué es lo que hice acá. Como en este caso se habló por el momento de que el punto 3 y el punto 4 ambos desembocan a una atmósfera, asumiendo eso, hasta, bueno, hablar del tema de la manguera, se podría decir que P2 menos P3 dividido para gamma tiene que ser igual a P2 menos P4 sobre correcto, eso gamma. está bien. Entonces podríamos igualdar todas estas dos ecuaciones, lo que nos da la ecuación de paralelo, si no me equivoco, si es el nombre Sí, correcto, esa es la ecuación del de paralelo. Ya, sistema de entonces, tuberías en paralelo. correcto. Entonces, hasta el momento tuviéramos este sistema prácticamente estas tres ecuaciones donde tenemos relacionados la bomba, la continuidad y la ecuación del paralelo. Ya. Ahora, eso es lo que tengo presente Ya, por el pero o momento. sea, está bien, no digo que está mal. Literalmente lo que tanto tú como Melanie están haciendo es, por un lado, Melanie con el EPANET y tú el mismo ejercicio que está haciendo el EPANET los estás haciendo manualmente. Y es posible que al rato de la hora terminen en respuestas un poquito diferentes por muchas razones. El EPANET utiliza iteraciones de un sistema de ecuaciones y te recomiendo, Melanie, que cuando corras el EPANET en la parte de opciones, tú puedes definir cuántas iteraciones quiere que haga el EPANET hasta llegar a la respuesta. Por default, tiene 40 iteraciones. Yo te sugeriría que le pongas 100, Ok. solo para que haya mucho más precisión y se disminuye el error. Eh, Eh, ¿Sí? no, le iba a decir que sí, tal vez podría enseñarme en qué parte se puede usar eso. No, no, pero no sé, Kevin, si quieres presentar alguna otra cosa adicional. No, por el momento, ingeniero. Ya, una cosa, Ya o sea, dejo de ya, compartir. como todo está bien, pero ten en mente que este pequeño modelación matemática que has hecho en el papel, finalmente no es lo que requiere Andrés, es más que eso, o sea, es ir más allá, que es básicamente el cómo controlas automáticamente o qué controles pones a este sistema. Esta es una buena base para entender cómo funciona el sistema. Entonces, esto también podría ser parte de su tema de tesis, pero todavía con esto no hemos llegado a los objetivos que se están planteando en la tesis. ¿Sí, sí estás consciente de eso, Kevin? Sí, de hecho, justamente, bueno, bueno, el día lunes o el día miércoles quiero hablar con el ingeniero Andrés porque ya cuando se analice el tema de la válvula, primero identificar cuál es la válvula al final que se va a trabajar, la superior o la que está en la corriente de reciclo. Porque ahí, para sacar la función de transferencia, que ya tiene ya todo que ver con la parte de control, le iba, bueno, ya hablar con el profesor qué propuesta se puede hacer. Si se puede hacer una especie
de análisis con datos experimentales o sacamos la función de transferencia a través del modelo matemático de un balance transitorio. Ya. Pero obviamente para Claro, ese ahí caso ya, se necesita la ya te diferencia estás de presión. aproximando más a lo que realmente se quiere hacer en la tesis. Sí, exactamente. Sino que ahorita como referencia quería también para que coordine con lo del EPANET acá de Melanie y ver cómo era el modelo, Inicial. digamos, de Bernoulli, correcto, el inicial. Y ya esta semana, como le dije, ya hablé con el ingeniero Morales para hacer la propuesta. Si desea, se le dice tal vez, no sé si el nombre correcto es caja negra, no debo recordar bien el Mira, término. un modelo de caja negra es un modelo en el cual tú tienes datos de entrada, datos de salida, pero no Sí, sabes lo que pasa adentro. Entonces, tú literalmente correlacionas, haces una correlación matemática o estadística entre los datos de entrada versus los datos de salida y generas una ecuación estadística. La ecuación estadística te refleja con un cierto porcentaje de error. Yo meto un dato de entrada y la ecuación me predice cuál va a ser el dato de salida con un cierto porcentaje de error, pero no me dice por qué se produjo ese resultado. Entonces, sí sería bueno que sí, se aclare con sí. Andrés si se quiere ese modelo de caja negra o se quiere un modelo que también interprete lo que está dentro de esa caja negra, que es un poco más complejo y a la final no hay tiempo para eso. Yo sí estaría mucho más de acuerdo en que apliquen un modelo de caja negra, pero tengan en mente que Andrés es el tutor de la otra parte. Yo no tengo tanta experiencia en controles, en sistemas de operación. Yo soy ingeniero civil, no soy ingeniero químico. Y entonces, sí, hablen con Andrés para que se defina bien eso, porque dependiendo de eso es el grado de laboriosidad que se va a tener en el desarrollo del modelo final. Sí, porque justamente hacerle en caja negra se podría estimar lo que se llama la función de transferencia, que es prácticamente la base del controlador. O si no, pues a través de modelos matemáticos, así haciendo un balance transitorio, sacando coeficiente de válvula y después de, de unos artificios matemáticos se llega a la función de transferencia. Mira que el EPANET como tal no es un modelo de caja negra, es un modelo que se basa en Sí, procesos físicos de transporte de líquido en la red. Por eso es que tengo que meterle todos los datos a cada tubería, a cada nudo. No es solamente el dato de entrada y el dato de salida. Entonces sí, esa es una buena diferencia. Melanie, donde haces lo de Iteraciones. es- las iteraciones es aquí, creo que en opciones, baja hidráulica espera un ratito. Eso estaba más arriba. Aquí está. Máximas Ah, ya. iteraciones, tú sí le pones 100. O si quieres más. Como en las máquinas en la actualidad tiene potencia de cálculo superior a cuando fue desarrollado el EPANET. Si yo le ponía hace 10 años al EPANET 100, se me quedaba todo el día corriendo. Ahorita si le pones 1000, posiblemente se te demore un minuto en correr y ya tienes el resultado. Entonces, no te sientas con temor en poner valores más altos, pero eso garantiza de alguna manera que se tenga un poco más de precisión, porque lo que el SLPANEG es una cuestión iterativa, va iterando sobre las mismas ecuaciones hasta poder comparar, así como la ecuación de Colbrelot, comparan el valor final con el valor anterior hasta que llegue a un porcentaje de error, y ese porcentaje de error está definido por esto. O sea, si ves esto es pequeñito, quiere decir que hasta que no llegue a este porcentaje de error, no se detiene el programa. Entonces, aparentemente que en 40 iteraciones sí puedes llegar a ese porcentaje de error, pero a medida que tú vayas cambiando cosas, le puedes poner 100. Incluso aquí, si no llegas a tener balance de la ecuación, a pesar de tener 40, tú puedes poner o que continúe la iteración o que simplemente si ya no llega, que pare y te entregue el resultado final. Ok. Entonces son las cosas con las que se puede jugar con el programa. Entonces le dejo el mismo porcentaje como de certeza, pero solo le cambio las iteraciones, ¿no? Sí, sí, O le sí. puedo ampliar O el sea, rango de mira, error. el rango de error, o sea, es que de hecho, o sea, si yo pongo aquí FNF1, no es porcentaje realmente. Cuando pone accuracy, dice es el criterio de convergencia usado para señalizar la respuesta que se va a encontrar en una ecuación no lineal que gobierna lo hidráulico. No habla de porcentaje. O sea, por ejemplo, aquí dice, los intentos terminan cuando la suma de todos los cambios de caudal divididos para la suma de todos los flujos críticos es menor que este número. O sea, no es un porcentaje, es una fracción. Si yo multiplico por 100 sería un porcentaje. Porque si Claro. ves, es la suma de todos los caudales dividido para el caudal
que yo tenga en ese instante o para el caudal total. O sea, y eso no es porcentaje, es simplemente una fracción. Si yo multiplico por 100, sería un porcentaje, ahí sí. Y 0,01%, o sea, si multiplicas por 100 te va a quedar 0,01%, es mucho más que llegar a tener una precisión, o sea, es bastante preciso. Entonces sí, puedes ponerle 100 si quieres y no hay problema. ¿Qué otra pregunta? Por mi parte, nada más. Igual cuando edite el EPANET, porque creo que ya sería la siguiente semana, porque deberíamos ir a tomar esas nuevas mediciones. O sea, podría ser el bosquejo ya este fin de semana, pero para la parte de medidas y los diámetros, eso tendría que hacerlo sí o sí la siguiente semana. Yo igual le Ya, estaría preguntando. ya cualquier cosa, igual yo ya les pasé mi horario de disponibilidad Ah, porque estoy a eso, full eso este queríamos semestre. conversar con usted. Es que revisamos el correo y no había ningún horario. No sé si tal vez se Ah, confundió con su otro grupo de tesis o espérate, ya. Sí, o sea, puede ser que sí, o sea, tantos grupos que tengo que al rato de la hora, espérate, tengo por acá un horario disponible. que a mí me dio pena decirle ese día que no teníamos Kevin también el... me lo dijo, Kevin también me dijo que buscó y no Sí, encontró ya. porque Este de aquí se los voy a reenviar. ya, Ustedes son materia integradora uno, ¿no? Sí, Ya, sí, aquí está. correcto, ingeniero. Ya, ahí está. Estoy a full. Entonces tienen que en algún rato, si están disponibles, podemos cruzarnos en cualquiera de esos espacios vacíos. O si no, el viernes. El viernes sí perfecto. estoy despejado. Perfecto. ¿Ya? Ya, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Muchísimas Muchísimas gracias. Ya, ok, a ustedes. Estamos en contacto. Pasen bien. Chao, Gracias. chao. Chao. gracias. Chao.